capítulo 8, aquí dice 4, ¿no? Pero es el capítulo 8 de vigas armadas. Aquí hay que cambiarlo, solamente la enumeración nada más. Uy, sí, están ingresando. Un momentito, haremos ingresar. Este parcial, ¿cuáles van a ser? Vigas armadas, luego esfuerzos combinados, donde vamos a combinar a los elementos el momento flector y con esfuerzos ya sea de tracción y de compresión. Ese sería el siguiente capítulo que lo vamos a tocar el próximo martes. Luego estaríamos con el tema de encofrados y finalmente tendríamos el tema de andamios, ¿no? Entonces, con eso ya estaríamos cerrando la materia en sí. La próxima semana vamos a llevar entonces el tema de solicitaciones o esfuerzos combinados que entra al examen, y la subsiguiente estaríamos con andamios y encofrados. Damos inicio entonces a las vigas armadas. En obras de ingeniería muchas veces se tiene que salvar luces mayores, ¿no? Hasta el momento, si nos hemos dado cuenta, nuestros elementos o nuestras vigas solamente tenían 4 metritos. Pero nosotros, cuando podemos ir a campo, por ejemplo en el oriente, vamos a tener ríos en los cuales vamos a tener que vencer. Entonces las luces ya pueden ser de 10 metros o mayores. Entonces, en este caso, nosotros ya no podemos utilizar nuestra tablita para hacer una viga. Entonces, tenemos que, de alguna forma, reforzar este elemento. Entonces, continuando con la lectura, estas vigas en el refuerzo son llamadas vigas armadas porque van a constituir también con un elemento de tracción o una armadura. Son sobre todo utilizadas en los puentes de madera. Naturalmente que algunas de estas estructuras se constituyen con carácter provisional. Entonces, bueno, a ver, seguiremos leyendo. Y otras con carácter indefinido, donde debe considerarse varios factores. Como por ejemplo, en el oriente boliviano existen estructuras de maderas en puentes que fueron rentables, mostrando un alto funcionamiento en cuanto a su rendimiento, ya que construir estructuras de hormigón armado en lugares muy alejados de los centros de producción y consumo son muchas veces impracticables. Es así que la calidad de la madera juega un papel importante. Obviamente, si estamos en el oriente y tenemos a disposición de la madera, entonces es mejor optar por un elemento estructural de madera, porque imagínense, y pasa eso en obra, muchas veces es difícil hacer llegar el material de construcción. Si no hay entrada por un camino, entonces nosotros tenemos que llevar de alguna forma a cargar el material del cemento, las bolsas de los cementos, grava, arena, agua, ¿no? No siempre podemos optar por el agua de río que puede estar ahí de paso, no siempre es un agua útil para preparar una mezcla de hormigón. Entonces, en esos casos ya hay que pensarla muy bien y decirlo, vamos a hacer no más de madera, no hay otra, ¿no? Entonces, es importante conocer el comportamiento estructural de las vigas simples y armadas. En este capítulo nos limitaremos a estudiar las ideas principales de vigas armadas, marcando el cálculo de líneas de influencia para estructuras con apoyos de tipo elástico. Entonces, el punto 8.1. Esta es una viga la viga armada es una viga con apoyos intermedios. ¿Qué quiere decir? Aquí están viendo en su pantalla la parte de la reacción. Aquí tenemos una reacción en un extremo, la otra reacción en el otro extremo. Y si nos damos cuenta, en la parte central hay un apoyo ya intermedio, ¿no? Que está con otro elemento. Entonces, estos elementos son conocidos como elementos suspendidos o jabalconados. Las primeras tienen elementos de apoyo traccionado y las segundas tienen un apoyo comprimido. Aquí lo vamos a ver. También se distinguen las vigas armadas denominadas king o queen, ¿no? Que quiere decir unos de E y otras de E, ¿no? Las vigas armadas, según el número de apoyos intermedios, se subdividen en simples y dobles o múltiples. A continuación se muestran los tipos de vigas armadas señaladas anteriormente. Entonces, recapitulando, nosotros vamos a querer vencer luces grandes, ¿ya? Y además puede que también tengamos que aguantar cargas grandes. Entonces, en ese caso, recién podemos utilizar elementos de madera, pero tenemos que reforzarlas o armarlas. En este caso se utilizan los pendolones que ven aquí, son elementos verticales, ¿no? Que serían elementos
metálicos por lo general, ¿no? Ahí están los pendolones. Y tenemos en este caso simple, en el cual solamente vamos a tener un solo pendolón en la parte central. Tendríamos el doble con dos pendolones en los extremos y luego tendríamos múltiple. Y en este múltiple, obviamente, vamos a generar esfuerzos de tracción y compresión en los pendolones, donde vamos a tener, para este caso de la figura, 3 elementos verticales y luego 2 inclinados. Armaduras suspendidas con fines de tanteo. A ver, luego vamos a aclarar. Por ejemplo, para los tipos simples y dobles se muestra a continuación las relaciones de, ojo aquí, dice predimensionamiento de los distintos elementos considerados cargas uniformes y cargas puntuales. Las expresiones son válidas para el caso simple si la péndola o el pendolón está en el centro de la viga, y para el caso doble si los puntos de los dos pendolones están en 2/3 de su luz, donde vamos a considerar, y quisiera que estos recuerden, W, que para nosotros es el peso, va a ser las resultantes de la carga en un ancho distribuido L, ¿ya? O sea, Q por L, nosotros ya sabemos de isostáticas que va a ser la carga por la longitud, va a ser la resultante, BW, ¿no? La BW. Entonces ahí tenemos. Como se decía, es un predimensionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos llamando predimensionamiento? Entonces, aquí tenemos un elemento y si ustedes se pueden analizar detalladamente, no es un elemento isostático. ¿Por qué? Como decíamos, tenemos un apoyo intermedio. En los extremos, aquí está, las de acción en A, en el otro extremo, las de acción en B, y en la parte central yo voy a tener otras de acción, ¿no? Es otras de acción. Entonces, voy a tener un elemento apoyado con 3 extremos, por lo tanto es un elemento hiperestático. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que predimensionar. Entonces, las ecuaciones que se muestran en estas tablas solamente son para un predimensionamiento, son ecuaciones aproximadas. Recuerden, bueno, no han debido llevar tal vez en estructuras hiperestáticas 1 o signos de existencia de material 2, para resolver este tipo de elementos hiperestáticos, yo tengo que considerar las deformaciones, ¿no? Entonces, con las deformaciones yo voy a añadir una ecuación más con la cual ya voy a poder determinar los esfuerzos o las reacciones en determinado elemento. Entonces, a priori, solamente para predimensionamiento se sugieren estas tablas para predimensionamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un elemento S que va a estar sometido a compresión. Ahí está, compresión. Si la carga es uniforme en la viga, si la carga es uniforme, entonces va a estar en función de W. Pero si yo voy a tener una carga puntual al centro, ahí ya tenemos las expresiones, ¿no? Los elementos de tracción, aquí por ejemplo, el R, el pendolón, está siendo traccionado, el pendolón R está siendo traccionado. Luego, en la parte inferior, la viga en sí, la viga inferior también va a ser traccionado, y ahí nos presentan las ecuaciones, ¿no? Y por último, como les decía, vamos a tener un momento, ¿no? Un momento en el punto B. Si alguien quiere visualizar el momento, más o menos tendría que ser la forma de esta manera, ¿no? Sube, viene, ¿no? Ahí más o menos va a ser la forma del momento flector. Entonces, es un elemento hiperestático. En el caso de armadura doble pasa lo mismo, las ecuaciones un poco cambian, en la cual también ya tenemos un elemento otra vez hiperestático. Entonces, para un predimensionamiento, ¿cuál es el fin de ese predimensionamiento? Que yo pueda determinar aproximadamente los valores de los tensores o de los pendolones, ¿ya? Entonces, con esos valores de los pendolones, yo tengo que hacer, una vez que ya tenga todas las lecciones, un reajuste ya considerando un elemento hiperestático, que lo vamos a ver también en el capítulo siguiente con esfuerzos combinados. Pero por el momento vamos a predimensionar nada más en este caso, ¿ya? Entonces, aquí igualito, tenemos el elemento ese que está sometido a compresión, los pendolones que aquí están sometidos a tracción, aquí está y es simétrica la estructura. Luego tenemos tracción en B y compresión en B. La viga inferior está siendo traccionada y la parte superior está siendo comprimida. Y aquí también tenemos las ecuaciones, solamente hay que emplear eso, ¿no? Y el momento máximo en B, como es simétrico, yo ya voy a tener dos apoyos, va a ser igual a la resultante de la carga
por la longitud sobre 72. Y si nosotros visualizamos su diagrama de momentos, más o menos vamos a venir de esta forma, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el diagramita de momentos. Ahora vamos con las jabalconadas, ¿no? ¿Qué quiere decir jabalconadas? Que nosotros ya vamos a utilizar elementos inclinados que vemos aquí, ¿no? Estos elementos, esos serían los jabalcones, en la cual también, si nosotros consideramos, hay un apoyo intermedio, ¿no? Ese apoyo intermedio va a tener una resultante X, aquí que le estamos llamando, entonces otra vez estamos con un elemento hiperestático, ¿ya? En el caso que tengamos en este tipo, en los jabalcones simples, en la viga maestra, yo voy a tener más de 2 apoyos. A ver, un momentito, pero me voy a hacer un punterito. Un momentito, ahí está. Este es mi punterito. En el caso que en esta viga, toda esta viga, yo voy a tener más de un apoyo, porque aquí solamente en esta viga tengo un apoyo en el centro, no, un apoyo intermedio tengo, y obviamente al margen de estos dos laterales tengo un apoyo intermedio. Pero ¿qué pasa si yo voy a optar a colocar o quiero asumir en mi diseño 2 apoyos intermedios? Si vas a colocar 2 apoyos intermedios, o mayor a un apoyo, 2 apoyos intermedios, tenemos que utilizar un elemento horizontal que se llama sopanda, que es este caso, ¿ya? En este caso, entonces, la sopanda tiene que venir sí o sí cuando vamos a tener 2 apoyos intermedios o más en la viga maestra. Y luego, sobre esto, ya es decir, vamos a considerar los jabalcones que aquí tenemos designado con la letra S. Luego, las armaduras King, ¿no? Las armaduras King o armaduras de, entonces son parecidos en el diseño, en la cual vamos a considerar la geometría. ¿Cuál es la diferencia en este tipo de elementos? Tenemos libre el paso utilizado mucho en puentes en la parte superior. Si te das cuenta, en la parte superior no tenemos ningún elemento y ahí puede unir tranquilamente 2 extremos, 2 extremos en las cuales nosotros queremos hacer pasar un puente. Entonces eso lo puede unir, ¿no? En el caso de la armadura Queen es muy parecido, pero ya tenemos en este caso 2 elementos de compresión en la parte intermedia, ¿no? Ahí está con el valor de C, los elementos de compresión. En este caso se utilizan tensores, ahí está, los que son armaduras metálicas, está que puede ser de acero, y ahí tenemos 2 tensores, ¿no? Y en el otro caso igual vamos a tener un tensor en los extremos y en la parte inferior también. Siempre el armado tiene que tratarse de que sea simétrico nada más, ¿ya? Otra vez aquí, ya hemos hecho las ecuaciones para estos 2 casos que hemos mostrado aquí. Ahora, en el caso siguiente, otra vez volviendo a repetir, para un diseño preliminar, estamos aclarando un diseño preliminar o de predimensionamiento, vamos a emplear las siguientes tablas que producen los esfuerzos en cada miembro, tanto como carga uniforme, que sería el valor de Q, o así como cargas puntuales, ¿no? En los pendolones. Entonces, ¿cuál sería la resultante? La resultante sería Q por L. Entonces, ahí tenemos los casos para elementos o las ecuaciones para una carga uniforme en la viga o para una carga concentrada en el centro, ¿no? El elemento central está siendo comprimido, los tensores aquí tenemos designados con la letra T, tenemos una compresión en B y un momento flector en B. Si alguien quiere graficar el momento flector, si estuviese sometido a una carga uniforme, más o menos sería esta, ¿no? La forma del diagrama de momentos flectores. Aquí ya tenemos esa forma. Entonces ahí están las expresiones preliminares, nada más. Ya luego hay que hacer las correcciones considerando ya como elemento hiperestático. Para la armadura Queen pasa lo mismo, entonces tenemos los elementos traccionados. Ahí están los elementos traccionados para T, donde tenemos ahí que puede ser de elementos metálicos. Los elementos C están comprimidos y también vamos a tener flexión en la viga maestra B, ¿no? En 2 puntos, entonces ahí tenemos las ecuaciones. Si se dan cuenta, se asemeja mucho en la solución. A ver, aquí por ejemplo tenemos W por L sobre 72. Y para el otro caso también sigue siendo lo mismo, ¿no? W sobre L, perdón, W por L sobre 72 para este caso, ¿no? Una armadura doble
y una armadura aquí, más o menos son parecidas las expresiones que estamos presentando aquí, ¿ya? Las vigas armadas suspendidas se utilizan cuando se cruzan, por ejemplo, las vías de comunicación, donde los gálibos, que son la altura que va a ir por debajo del puente o de la plataforma del puente, existe una altura bastante libre, ¿no? O si se quiere evitar el empuje horizontal de los estribos, puesto que en el caso de los jabalcones, estos elementos transmiten reacciones oblicuas que motivan la presencia de reacciones horizontales. Como habíamos indicado, los jabalcones van a ser estos elementos inclinados, sí o sí van a producir compresión en los extremos de los apoyos. Por eso estamos hablando de esa manera. En todas las vigas armadas se recomienda que el eje de los elementos estructurales tiene que coincidir con los ejes teóricos. En resumen, podemos señalar que este tipo de estructura se construye para salvar luces relativamente importantes que no podrían cubrirse con estructuras cocientes. Naturalmente que en la viga maestra existirán empalmes que deberán ser diseñados a las solicitaciones máximas que se hacen presentes en la zona. Y si se trata de cargas móviles, necesariamente se deberán trazar las líneas de influencia de los parámetros solicitantes. Entonces, solamente por aclarar, si vamos a hacer pasar un vehículo, va a tener esta estructura la función de un puente, no tenemos que calcularlo tradicionalmente, sino tenemos que considerar las líneas de influencia. Y hago recuerdo nada más que como este elemento hemos indicado que es hiperestático, las líneas de influencia van a ser curvas, ¿no? No van a ser lineales. Las vigas isostáticas tienen líneas de influencias que son rectas, pero en el caso de elementos hiperestáticos, las líneas de influencia son curvas. En lo que sigue se darán los principios básicos para el cálculo de este tipo de estructuras. Sin embargo, se aclara que muchos aspectos serán pasados por alto, puesto que se suprimirán algunas demostraciones que serán analizadas en otras asignaturas. En otras palabras, revisar apuntes de estructuras hiperestáticas 1, ¿no? Y si alguien está en 2, también es válido, ¿no? Pero entonces, de manera resumida, cómo se hacen las deducciones, pero ahora considerando un elemento hiperestático, porque si te das cuenta, en las anteriores tablas era para un diseño preliminar. Todo era preliminar. Una vez que encontramos las dimensiones o los esfuerzos aproximados, recién tenemos que hacer una corrección ya considerando el elemento hiperestático para aproximarnos muchísimo más al comportamiento que va a tener nuestra estructura. Entonces, en ese caso, como les decía, X va a ser nuestra incógnita. Aquí están viendo, X es nuestra incógnita, que va a ser la resultante de los jabalcones inclinados, ¿no? Y va a estar aplicado en la parte central de mi viga maestra. Entonces, por relaciones trigonométricas, ahí tenemos, ¿no? La relación, este va a ser igual a X sobre 2 coseno de θ. Entonces, tenemos que relacionar ahora utilizando un diagrama de compatibilidad de deformaciones, como lo veíamos en resistencias de materiales, en la cual la deformación va a ser perpendicular a cada eje, ¿no? Entonces, a este eje voy a tener un perpendicular y este otro eje perpendicular, y la intersección de ambos me va a dar la deformación o flecha del punto central. Entonces, eso ya tenemos ahí el desplazamiento determinado. Luego, entonces, con eso ya estamos determinando esa deformación o flecha, hemos denominado delta sub 0. Y por Williot, nosotros vamos a considerar este valorcito, ¿no? Entre coseno y jugando con las ecuaciones ya tenemos esta expresión, donde el hundimiento produce un momento superfluo. Entonces hay una variación de momento que vamos a considerarlo y ahí los dejo la expresión, ¿no? La viga continua de apoyos rígidos tendrá en el apoyo un momento negativo M que será igual a, ahí está, ¿no? Con lo que les decíamos, va a tener un momento negativo. Si alguien quiere visualizarlo, estamos viendo este momento negativo, ¿no? Nos referimos a la parte central que va a ser un momento negativo. No sé por qué se ha ido más abajo. Ahí está. Entonces ese momento va a ser igual a 2 veces la inercia H sobre F sub F, que son las fatigas, ¿no?
Entonces, relacionando los momentos anteriormente encontrados, vamos a tener una relación de momentos con la cual vamos a poder relacionar las fatigas. La fatiga F sub C representa la compresión admisible del jabal, el pandeo de la pieza, y F sub F, la fatiga admisible a flexión en la viga maestra. Podemos admitir sin cometer un error apreciable que aproximadamente F sub C va a ser igual al 70% aproximadamente, ¿no?, de la fatiga a flexión. Entonces, reemplazando esos valores en la anterior expresión y considerando que nuestro ángulo va a estar colocado de manera simétrica con un ángulo de inclinación de 45 grados, donde su altura va a ser igual a la 20ª parte de L. Entonces, ahí ya tenemos un valor aproximado de la variación. Vale decir que si las deformaciones elásticas son omitidas, la viga armada, al calcularse como continua sobre apoyos rígidos, tiene un valor del orden del 10%. De ahí viene nuestra relación en los resultados de los momentos. Para el jabalcón doble es la misma expresión, otra vez recordando que vamos a tener un elemento hiperestático. Entonces ahí las ecuaciones son muy similares. Entonces tenemos que realizar momentos respecto al punto B. Para determinar cómo se resuelve este tipo de elementos, primero analizamos la parte inferior, ¿ya? Primero vamos a analizar la parte inferior, no la parte superior, sino primero analizamos la parte del apoyo inferior. Entonces, realizando momentos con un sistema real y un sistema auxiliar, ahí está, ¿no? Luego encontramos las reacciones, reacción de A y reacción de B, las cuales vamos a ir relacionando, ¿no? Pues como se tiene un elemento hiperestático, se elige H y se expresa en las demás reacciones en función del valor dicho, cuando tenemos que la vertical va a ser igual a, bueno, o B, a H por la cotangente de alfa. ¿De dónde obtenemos las reacciones? Esto ya les dejo a ustedes para su análisis, ¿no? Lo que nos importa es siempre aplicar bien esas ecuaciones. Efectuando el corte a la distancia X, ahí está, ¿no? Este X, estamos efectuando un corte o analizando para determinar el momento solicitante nada más en función de X, haciendo momentos respecto a ese punto, ya tenemos esta expresión, ¿no? Y otra vez vuelvo a repetir, es un elemento hiperestático. De manera análoga para las órdenes de influencia del momento, ya tenemos eso, ¿no? Entonces, con eso ya podemos trazar algunas de las curvas de influencia. Eso era para el momento y para la normal. Para el esfuerzo cortante también podemos relacionar de la misma manera, ¿no? En función de una distancia X, analizando en el corte, ya vamos a tener Q sub X. Luego, como les decía, tenemos que relacionar con las deformaciones. Entonces, todas las expresiones anteriores, donde H es la incógnita, para determinarla, se recurre al método de energía mínima de deformación, considerando la flexión solamente. Entonces, ahí está, ¿no? Por la energía mínima de deformación, en la cual nosotros lo igualamos a cero, ¿no? Ya que tenemos un elemento en equilibrio. Entonces ya tenemos esta expresión y relacionando ya tenemos el valor de H, que va a ser igual o se va a relacionar con el cociente entre las deformaciones pH y DHH, donde esas deformaciones, aquí tenemos las expresiones tal cual, ¿no? Es un poquito teórico todo ese análisis. Y por último, dentro de la consideración de la carga permanente, se toma en cuenta el peso propio de la estructura y se asume como una carga uniforme Q en toda la longitud. Es mucho más rápido trazar el peso propio directamente en la línea de momentos o fuerzas cortantes en vez de explorar, debe decir, las líneas de influencia, siempre utilizando el método de energía de deformación y aplicando los conceptos anteriormente. Se llegará a, ahí está la expresión, ¿no? Esta es una expresión muy conocida. Vámonos con las armaduras Kings, que esto sí lo vamos a hacer en un ejemplo práctico, ¿no? En este tipo de estructuras se utilizan tensores metálicos, estos inclinados, que ahí está con el nombre de T, esos son los tensores, ¿no? Entonces aquí hay que considerar el momento de inercia de la viga, el módulo de elasticidad de la madera y, ojo, el módulo de elasticidad del acero, de este tensor, ¿no? Y la sección del tirante. Si estamos utilizando acero, entonces, por lo general, este acero va a ser de sección circular, entonces su área va a ser pi cuartos diámetro al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a ver la deformación
en el codal, ¿no? En esta parte inferior, como hay un tensor, lo que les decía, ¿no? Su deformación de un tensor va a ir de manera inclinada y de manera perpendicular trazamos, ¿no? Y del otro tensor igual, va a ir proyectamos de manera recta y luego trazamos una perpendicular. Y la intersección entre ambas perpendiculares va a dar la deformación vertical que va a tener el codal. Entonces, eso ya lo sabemos por resistencia de materiales. La reacción en el codal será la incógnita X que tengo que determinar, de donde la identidad de deformación, eso ya lo hemos visto en hiperestáticas 1, donde delta 1,0 es la deformación producida por la carga exterior, como si no existiera un apoyo central, o sea, lo estamos considerando isostático, ¿no? Es una primera suposición. Luego tenemos el delta 1,1, donde es la deformación producida por una carga unitaria en el punto D, y delta H', que es el descenso del apoyo del cable en la parte inferior del codal por la acción de la carga unitaria. Del polígono de fuerzas, como es simétrico, si te das cuenta es simétrico, que vamos a obtener que T va a ser igual a X medios por el cosecante de alfa, relacionando si quieres con la función seno, ¿no? ¿Cómo sacamos eso? Solamente analizamos un lado del triángulo rectángulo, X medios va a ser igual a T por el seno de alfa, y de ahí sale, ¿no? El X cosecante de alfa. Si X tomamos como 1, como una carga unitaria, entonces mi expresión se vuelve de esta forma, ¿no? Ya estamos aplicando de manera virtual, ¿ya? ¿No? Entonces T1 va a ser igual cosecante de alfa sobre medios, calculando el valor de C por la acción de T1 en el cable y considerando las deformaciones, delta H es igual delta cosecante de alfa, y por otra parte el delta, utilizando la ley de Hooke con la compatibilidad de deformaciones, determinamos el esfuerzo T en función del módulo de elasticidad del acero y de A, porque el acero se deforma de manera lineal. Reemplazando delta H ya tenemos las dos expresiones que ven aquí y por lo tanto ya conocemos la deformación delta 1,0 y delta 1,1. Entonces con la diferencia de ambos y multiplicando por delta H ya tenemos el valor de X, ¿no? Obviamente aclararé algo, que para el examen no vamos a preguntar esta deducción, ¿no? Directamente vamos a aplicar, en el caso que entrase, directamente ya la ecuación ya deducida, ¿no? El otro es un análisis sobre todo hiperestático que ustedes lo están llevando en la materia respectiva. Aquí lo que más nos interesa es saber aplicar los esfuerzos a elementos de madera, ¿no? Y en este caso, como es elemento de madera armado, también serían los elementos de acero. Entonces, en esta expresión se determina la reacción en el codal, obteniendo así la incógnita, donde el sistema se vuelve isostático. Obvio, ¿no? Si ya tenemos la incógnita, ya solamente nos tendríamos que concentrar en determinar las reacciones, momentos y lo demás. O sea, ya hemos roto la hiperestaticidad, ya se vuelve un elemento estable isostático. Conocido X, podemos determinar la verdadera tensión del cable. Ojo, la verdadera tensión del cable. ¿Te recuerdas? En los anteriores, las otras tablitas eran preliminares, ¿no? Eran preliminares para predimensionamiento. Si nosotros ya sacamos X, ya vamos a poder obtener la verdadera tensión en el cable, que no varía mucho, más o menos, como hemos hecho lectura anteriormente, va a ser en un 10% aproximadamente ese error que va a haber, ¿no? Entonces, conocido el valor de X, ya podemos obtener la fuerza de compresión N, que actúa directamente sobre la viga maestra. Ello significa que dicha viga será calculada a flexión compuesta. Y ahí tenemos, ¿no? Ojo, si dice flexión compuesta, te está diciendo que vamos a tener que considerar el esfuerzo de compresión y también un momento flector, o sea, un esfuerzo combinado, que es nuestro siguiente tema, ¿no? Entonces, eso ahí lo dejaremos en pausa para el siguiente tema. Entonces, de lo anterior corresponden las cargas estáticas. Ahora se debe analizar el caso de cargas móviles, recurriendo a la línea de influencia, de donde debe seguirse un procedimiento análogo al caso de estructuras jabalconadas. Entonces, aquí ya son las ecuaciones para determinar la línea de influencia. Y cómo te das cuenta que todo está en función de X, ¿no? A medida que vamos a ir
que nuestro vehículo, que sería en este caso nuestra sección aérea, va a ir avanzando, este valor de epsilon va a ir reduciendo y aumentando. Entonces, ese va a formar nuestra curva de línea de influencia. Ahí están las ecuaciones en todo este caso, ¿no? Entonces, son ecuaciones que se las presento ahí nomás, ¿no? Ustedes van a ver en la materia de puentes cómo se realizan las curvas de influencia. Estaríamos adelantándonos a 10º semestre, que no es nuestro caso. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, esperemos que no. Y si no, vamos a pasar al ejemplo de aplicación, ¿no? Que es lo que más nos interesa. Volviendo a repetir que en los anteriores y en el examen, si en el caso que trase no vamos a preguntar las deducciones, sino las aplicaciones o el ejemplo práctico, como hasta ahora lo hemos hecho en el primer y en el segundo parcial. A ver, me fijaré si hay alguna duda en el chat por ahí. Si alguien tiene alguna duda, no hay nada en el chat, entonces resolveremos el problemita, ¿ya? El problemita, ¿qué nos dice? Determinar los esfuerzos estáticos. Ojo, te está diciendo los esfuerzos estáticos, entonces los preliminares, ¿no? O sea, nos están enseñando en esta parte, vamos a tener que determinar los esfuerzos preliminares, nada más de predimensionamiento. Luego, en la siguiente semana, vamos a hacer los reales, ¿no? Entonces, determinar los esfuerzos estáticos en los diferentes elementos de la armadura King y diseñar el tensor de la figura, sabiendo que el acero tiene una fatiga de 1200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces, ahí está nuestra figurita, este es nuestro esquemita que tenemos que diseñar. En este caso, si nos damos cuenta, ya tenemos la carga, ¿no? La carga es una carga uniforme de 3.5 toneladas metro. Y si se recuerdan, antes había un valor de W, ¿no? W, ¿cómo tenemos que tomar? Q por L, ¿no ve? Q por L. Entonces, aquí ya tenemos o conocemos el valor de Q. Entonces, reemplazamos como optamos en esta forma. Entonces, el valor de Q va a ser igual, este dato, 3.5 toneladas sobre metro. Multiplicando o sabiendo que una tonelada tiene 1000 kilogramos, yo voy a tener la unidad en kilogramos sobre metro. Entonces, la carga Q va a ser igual a 3500 kilogramos sobre metro. Ahí está la carga Q. Paso 1, entonces, en la geometría determino la longitud del tensor. Esta longitud inclinada voy a determinarlo, ¿por qué? Por Pitágoras, ¿no? Nuestro elemento, vuelvo a repetir, tiene que ser simétrico. Es mejor que lo armen de manera simétrica. ¿Y aquí cuánto vamos a vencer de luz? Estamos venciendo una luz de 9.6 metros. Es una luz bastante larga para un elemento de madera, que con 4 metritos no hubiésemos hecho nada, ¿no? Entonces aquí ya la carga sí es fuerte, si te estás dando cuenta, sí es fuerte, y la luz también es amplia, ¿no? Entonces, tenemos aquí 9.6, y por Pitágoras, yo conozco la distancia vertical F y la distancia entre los puntos, que es 4.8, determino la luz de mi tensor, L1, que va a ser 5.2. Entonces, yo me fijo, ¿no? ¿Qué valorcitos tengo que utilizar o tengo que emplear? Entonces, como es preliminar, porque me dicen esfuerzos estáticos, no los hiperestáticos, voy a utilizar esta tablita, nada más tengo que utilizar esta tablita. Armadura, aquí, ahí están mis tablitas, ¿no? Entonces, las ecuaciones van a ser muy conocidas. La carga va a ser W sobre 32, la compresión va a ser 5 sobre 32, el esfuerzo de compresión 5 sobre 8 y en el tracción 5 sobre 16. Entonces, esas ecuaciones son las que voy a utilizar, ya esa tablita, entonces las ecuaciones ya están aquí. Ahí está. Los esfuerzos. El esfuerzo de compresión C, 5 sobre 8 por W, pero W aquí va a ser igual Q por L, ¿no? 5 sobre 8, Q por L, entonces reemplazo valorcitos porque es preliminar, el valor del esfuerzo de compresión me va a dar 21.000 kilogramos, ahí está, 21 kilogramos. Ahora el momento preliminar en el B, el momento preliminar en B, B por L sobre 32, y W va a ser Q por L por L sobre 32, Q por L cuadrado sobre 32, ¿no? Aquí reemplazando voy a tener la carga 3.500 por la luz a vencer, que es 9.6 al cuadrado sobre 32,
y eso me da un valor de 10.080 kilogramos por metro. Y otra vez, utilizando, vamos a obtener el esfuerzo de compresión en el punto B preliminar, que es 5 sobre 32 L sobre F por W, donde W es Q por L. Entonces, desplazando, yo voy a tener 25.200, ¿no? Y el tirante, voy a obtener 5 sobre 16 L sobre 1 F por W. Desplazando, sabiendo que W es igual a Q por L, voy a tener un valor de 27.300, ¿ya? Entonces, estos valores son preliminares, ya son preliminares. Entonces, voy a diseñar el tensor. ¿Cómo diseño el tensor? Por resistencia de materiales, va a ser igual al esfuerzo o a la carga puntual sobre el área que va a tener cada tensor. Y te recuerdas que te he dicho que el área va a tener una sección circular. ¿Cuál sería la ecuación de esa sección circular? Pi cuartos diámetro al cuadrado, ¿no? Entonces, de aquí yo despejo y voy a sacar el área. El área va a ser igual el esfuerzo tensor, que está aquí, este 27.300, entre las resistencias del acero, que como nos da de dato es 1.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y ahí está. Yo necesito un área de 22.75 centímetros cuadrados. Ese es el área que debería tener mi tensor. Entonces, yo con este valor voy a proponer o me voy a dar dimensiones de los tensores. Por ejemplo, me puedo dar de 1,5 pulgadas, ¿no? Mi tensor que sea de 1,5 pulgadas, asumiendo que mi tensor va a tener 1,5 pulgadas, entonces divido, ¿no? Para saber cuántos tensores necesito. El área entre pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El diámetro, ya hemos dicho, ¿no? 1,5 pulgadas, lo convertimos a centímetros por este factor, entonces ahí me sale 2 tensores, ¿no? Entonces aproximadamente yo voy a adoptar 2 tensores de 1,5 pulgadas, ya tengo que colocar 2 tensores de 1,5 pulgadas, ¿ya? Entonces ese es mi predimensionamiento. Ahora lo que me falta es en la siguiente clase, lo vamos a hacer el tema de esfuerzos combinados, ¿ya? Entonces, a ver, un momentito, seguro voy a compartir algo en la pantalla, y eso es lo que viene a continuación, y ya lo estoy preparando ese material, estoy modificando algunos cálculos y estoy aumentando ejemplos. Lo voy a colocar el ejemplo del anterior semestre también, entonces, lo que ha entrado al examen para que tengan idea más o menos cómo se hace, ¿no? Pero lo vamos a completar el problemita la siguiente semana y ahí está, ¿no? El completo. Entonces nos faltaría esta parte del diseño con los esfuerzos reales, que para esto necesitamos saber el tema de solicitaciones combinadas, y aquí lo terminaríamos el tema, ¿no? Entonces hasta aquí vamos a hacer una pausa. La siguiente semana a las 10:30 vamos a empezar nuestro tema de esfuerzos, solicitaciones combinadas, y recién vamos a poder acabar ese ejemplo de vigas armadas que pertenece a lo que hemos hecho hoy, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. La condición que dábamos era que debería estar compuesta por 5 piezas, en la cual incluye ya el alma llena, o sea, sería el alma llena es 1 más otras 4 piezas más. Muy pocos han puesto la disposición, o sea, te estoy preguntando en otras formas, ¿cómo deberíamos unir y armar esa columna? La mayoría se ha ido al cálculo y no han dejado una disposición o un esquema de su, por así decir, cómo va a estar en el plano ese esquemita, porque las 5 piezas están, me han puesto o me han calculado con la dimensión general, que está bien, pero no me han puesto la disposición. Yo no sé si las 4 o 5 tablas tienen que ir rectas, unidas de manera perpendicular, una con otra, o de manera vertical. Entonces, eso a gran parte les ha faltado. Y hay algunos que sí han puesto. Entonces, ojo, lean bien la pregunta. Decía definir la disposición, ¿no? La disposición es cómo vas a colocarlo o armarlo, ¿no? Entonces, eso tendrían que haber hecho una vez ya terminado su proceso de cálculo, ¿no? Esa disposición también yo lo voy a mostrar en el solucionario para que vean cuál era la más económica, ¿no? Había 2 opciones o 2 formas de armarlo, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda al respecto.